Buenas, vaya chapá. Terminamos el 2020. Y entramos ahora en un año calendario nuevo, el 2021, con todas las incertidumbres propias, más aún considerando lo ocurrido en el año anterior. En medio de eso, la palabra de Dios nos dice repetidamente que fuimos creados con un propósito. Es decir, no importa lo que ocurrió en el año pasado, lo que puede ocurrir este nuevo año, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La pregunta nomás es, ¿por qué nos cuesta tanto creer eso? Y quisiera llevarles a la palabra, al Antiguo Testamento, al libro del profeta Jeremías. El capítulo 1, versículos 4 al 10, dice: Vino a mí la palabra del Señor diciendo: Antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Y antes que salieras de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Oh Señor Dios, he aquí que no sé hablar porque soy un muchacho. Pero el Señor me dijo: No digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor: He aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. El profeta Jeremías. ¿Qué es lo que yo quiero sacar de esta palabra? Que vos y yo tenemos un valor. El mundo que nos rodea, o a lo mejor nosotros mismos, podemos no saber qué tipo de valor es lo que tenemos. Pero ¿sabes qué? La razón es porque el que nos creó realmente es el único que sabe qué es lo que nosotros valemos. Ya el salmista David había insinuado esto en el Salmo 139:13. Dice: Porque tú formaste mis entrañas. Otra versión dice: mi ser más íntimo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. En primer lugar, la Biblia declara repetidamente que cada individuo en la tierra tiene un valor. Hoy por hoy el tema está especialmente en la Argentina, acaba de suceder, y hay presiones en Paraguay para hablar sobre la ley del aborto. Nosotros tenemos bien clara la película. Toda persona que ha nacido lo ha hecho con un potencial de hacer grandes cosas, porque Dios ha creado a cada uno con la capacidad de cambiar el mundo en el que vivimos. Nosotros definimos la palabra liderazgo desde hace muchos años en todo lo que hacemos como la capacidad que Dios nos dio de convertir la visión de vida en una realidad. Y esto es lo que Dios le dijo a Jeremías: antes que fueses formado en el vientre de tu madre, ya te conocí. En nuestra cultura, hoy en la sociedad en que vivimos, con la agenda del globalismo, hay quienes creen que fuimos creados sin ningún potencial inherente. Tratan de convencernos que ni siquiera empezamos a ser valiosos, ni siquiera empezamos a ser verdaderamente humanos hasta el momento del nacimiento. Es decir, el momento de la concepción y el tiempo que está el bebé en el vientre de su madre es meramente un feto, una colección de tejidos que se puede desprender si es inconveniente, porque todavía no tiene la calidad de ser verdaderamente humano. Qué manera de querer engañarnos. Un informe leído hace unos años decía que la misma ciencia comenzó a cuestionar esta presunción.
porque dice que es un tema de ciencia versus fe o fanatismo. Las nuevas técnicas de escaneo, y yo soy abuelo y estoy al tanto de lo que mi hija hizo con sus bebés, mis nietos. Las nuevas técnicas de escaneo conocidas como 3D y 4D han revelado imágenes increíbles de los bebés dentro del útero. Estas imágenes ofrecen una nueva visión del comportamiento del feto. Las técnicas han capturado imágenes de fetos bostezando, parpadeando, chupando sus dedos. Incluso parecen sonreír y llorar y mover sus extremidades a edades muy tempranas. Una persona que tiene que tiene una influencia muy grande sobre mi cosmovisión bíblica o sobre mi manera de pensar como profesional cristiano es Chuck Colson, un norteamericano brillante, ya fallecido lastimosamente, que fue preso por tema Watergate. Había estado sirviendo en la Casa Blanca como asesor del presidente Nixon. Fue preso allí, conoce a Dios, sufre una conversión de vida y al salir se convierte en un hombre que utiliza todo el potencial que tiene para servirle a Dios. Y escribe sobre el caso de un fotógrafo, doy el nombre, Michael Clancy, que por mucho tiempo fue activista defensor del aborto, pero experimentó algo que le cambió a respetar la vida cuando filmó la operación de un feto de solo 14 semanas de edad que se llamó Samuel Armas. Este feto estaba siendo operado en el vientre de su madre para corregir una condición conocida como la espina bífida. Pero cuando el médico estaba cerrando el útero, la mano del bebé tendió la mano del médico y agarró su dedo. Eso que vio Clancy, la acción de un feto de 14 semanas, le hizo darse cuenta de que ese feto era un niño. Es cierto, los defensores del aborto han ido aún más lejos al decir que el feto es una masa de tejido inhumano y argumentan que si el niño enfrenta el potencial de la deformidad o la desgracia social, entonces los padres deben considerar seriamente abortarlo. Si el niño tiene la perspectiva de crecer física o socialmente deteriorado, los defensores de los derechos del aborto señalan que estos factores son buenas razones para que un feto sea arrancado del útero. No tendría valor para el mundo. Te doy 2 ejemplos nomás porque no voy a entrar en tantos. Un ejemplo. La adolescente está embarazada, comprometida pero no estaba casada. Pero el prometido no era el padre del bebé y está preocupada. De acuerdo a la concepción actual sobre el aborto, sería recomendable un aborto porque estaba expuesta a ser apedreada. Y la mujer a quien me refiero se llama María de Nazaret, la Virgen María. Dios mío, ¿qué hubiese sido de la humanidad si María hubiese abortado? Te doy otro ejemplo. El papá, enfermo con un resfrío grave, o una gripe grave. La mamá tiene tuberculosis. 4 hijos. El primero es ciego, el segundo murió, el tercero es sordo y el cuarto tiene tuberculosis. Se volvió a embarazar. Todos lo dirían, pero estás loca. Pobre, enferma con tuberculosis. ¿Por qué no abortas? Pero nació el 5.º hijo y el bebé se llamó Ludwig van Beethoven. Beethoven, el más grande genio de la música. La palabra de Dios
enfatiza repetidamente que cada niño tiene valor, que cada niño tiene un potencial. ¿Por qué? Porque es creado a imagen de Dios. Dios imprime su ADN en cada niño con un potencial y valor que solo Él conoce. Tanto valor que envió a su Hijo para que dé su vida por Él y por mí, para rescatarnos de la muerte a la vida eterna. ¿Okay? En segundo lugar, todo niño que nace tiene el potencial de hacer grandes cosas por Dios. Efesios 2:10 dice que cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos criaturas creadas por Dios, pero cuando experimentamos la conversión, nos convertimos en hijos de Dios. Nos convertimos, dice la palabra, en hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. ¿En qué momento prepara Dios esas buenas obras para que las hagamos? Te respondo, Gálatas 1, 15 al 16. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. O sea, desde su concepción ya Dios preparó la buena obra. Dios tiene el control de todo. Y la Biblia nos repite una y otra vez que hemos nacido con un potencial, el potencial que Dios, nuestro Creador, nos dio. Y eso es una realidad incontestable. Entonces la pregunta no es si vos y yo tenemos potencial. Cuando veamos un niño en la calle, cuando veamos a alguien que viene de un hogar que no tiene la más mínima condición humana para sobrevivir, o cuando vemos a un niño nacido en una cuna de oro, ¿tiene un potencial o está determinada por la realidad social? Esa es la mentalidad con la que Jeremías luchó, porque Dios le dice: antes de que fuese formado en el vientre de tu madre, allí te conocí. Antes que nacieras te aparté y te nombré profeta para las naciones. ¿Y cuál es la respuesta de Jeremías? A lo mejor los sociólogos de hoy, que hablan mucho del que todo está determinado por el constructivismo, te diría lo mismo que Jeremías en el versículo 6 del capítulo 1. Y yo dije: oh Señor Dios, he aquí que yo no sé hablar, porque apenas soy un muchacho. Nuestro potencial está determinado por nuestro Creador y no por el constructivismo social, no por la realidad de las ciencias sociales ni biológicas. Nuestro Creador, antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya nos conoció y nos apartó para servirle. En tercer lugar, sufrimos de una condición que bien podemos llamarle una miopía espiritual. ¿Qué es la miopía? Vamos a definir un poco qué es la miopía. El miope ve claramente los objetos cercanos. Mira, puede leer. O sea, solo puede ver lo inmediato, lo que está en su área allí. Ve claramente los objetos cercanos. Pero cuando mira a distancia, todo lo percibe de forma borrosa y le cuesta enfocar los objetos que encuentra a cierta distancia. Ese es el miope. Puede ver bien de cerca, pero de lejos le es borroso y no puede enfocar los objetos. Las personas que sufren de miopía espiritual solo pueden ver lo inmediato, lo que está allí. Dios está desenfocado de su mirada. El poder de Dios es algo borroso para ellos. Y como resultado, el miope espiritual solo puede ver lo que él puede hacer.
su propia habilidad, su propia fortaleza y sus debilidades. Es decir, toda la realidad lo juzga a partir de lo inmediato. Puede distinguir los problemas, las necesidades, pero siempre va a decir: yo no puedo hacer nada. Viste que yo luego no me fui a la facultad. Vengo de una familia pobre. Viste que yo vivo luego en la campaña. No tengo ni talento. Igualito que Jeremías, le decimos a Dios: no soy más que un niño en mi espiritualidad y no puedo hacer mucho. ¿Sabe lo que Dios nos responde? ¿Qué es lo que Él le dice a Jeremías? Deja de mirar esto como si las cosas dependiesen de vos, porque en realidad dependen de mí. Del 7 al 9 dice: pero Jehová me dijo, el Señor me dijo, no digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que te mande, tú dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Y al final dice: entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca. ¿Qué le decía Dios a Jeremías? ¿Qué es lo que Dios te dice hoy? No tenés que encarar el 2021 por tu cuenta. No depende de tu capacidad, no depende de tu habilidad, no depende de tus relaciones políticas sociales, no depende de tu base económica, no depende de tu salud física, emocional, mental. Yo, el Señor, estoy contigo. Yo te fortaleceré, te protegeré, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Por nuestra cuenta, nada es seguro. Con Él todo es seguro. El Señor es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación, dice el salmista. El que acampa alrededor nuestro, Él nos protege y nos guarda. Sí, como paraguayos estamos ansiosos por la vacuna. ¿Cuándo va a venir la vacuna? Pero la mejor vacuna que yo conozco es la palabra de Dios. Son las promesas de Dios, que Él dice que Él los va a guardar, que el Señor nuestro Dios es nuestro sanador, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Lo que Dios básicamente le estaba diciendo a Jeremías era esto: vos tenés valor, tenés potencial. ¿Por qué? Porque yo, tu Dios, tu creador, te lo doy. Y eso es para todos. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y Él dice: te formé para un propósito. Y si yo, tu Dios, tu creador, te formé para un propósito, no es para formarte y tirarte en la vida para que encuentres, para que vos te rebusques la manera de sobrevivir, porque te dejé ya a tu arbitrio. No, el que empezó la buena obra en nosotros, dice la palabra, va a ser fiel en completarla, porque Él nos va a dar las herramientas para cumplir con la tarea. San Pedro lo reconoció cuando escribió en su carta, en su primera carta, capítulo 4:11. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder de Dios que Él le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado en Jesucristo. En cuarto lugar, si Dios tiene un propósito para mi vida, ¿cómo puedo cumplirlo? ¿Cómo puedo ser el hombre o la mujer que Dios me creó para ser? La palabra dice en la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, capítulo 2, del 20 al 21,
Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro. Además, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes, dice. Así que alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Es decir, Dios nos creó con un propósito. Dios sabía y conocía ese propósito desde el momento de nuestra concepción. No antes del nacimiento, ya en la concepción misma. Mientras éramos una criatura en el vientre de la madre, Él nos conocía, ya nos apartó para Él. Él ya nos dio un propósito noble y santo. ¿Qué es lo que requiere de nosotros? Que nos preparemos. Por eso dice que Dios preparó vasos de oro, vasos de plata, vasos de madera, vasos de barro. Algunos tienen un fin determinado, tienen otros fines comunes. Pero todo vaso debe ser limpiado para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Allí donde Dios te llamó, como papá, como mamá, como hijo, como hermano, como empleado, como jefe, como empresario, como productor pecuario, agrícola, como empleado público, como funcionario público, como ministro del Evangelio, como ministro del Poder Ejecutivo, como legislador, como juez. Donde quiera que estés, sos un vaso que Dios creó para su honra y te preparó para toda buena obra. Pero para ello debemos ser primeramente limpiados de todo aquello que nos ensucia. Nuestra forma mundana de hablar, nuestra forma mundana de tratar a los demás a nuestro alrededor, nuestra forma mundana de pensar. Es decir, necesitamos ser limpios de todo pecado. ¿Y cómo comienza esa limpieza? Primero es cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas. Porque si nuestros pecados eran rojos como el carmesí, dice la palabra, Él nos limpia para convertirse en blancos como la lana, blancos como la nieve. Limpios. Y si vos decís, pero yo hice esto, Él dice que una vez que fuimos perdonados, Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Entonces, lo primero es admitir que somos pecadores. Aceptar que Jesús sí puede limpiarnos nuestros pecados. Decidir que ya no queremos vivir así, sea cualquiera nuestra debilidad. Y le pedimos a Él que Él tome el control total de nuestra vida. Dios mío, que Jesús tome el control de mi vida. Bautizarnos en las aguas con Jesús. Y en el momento que hacemos eso, cambiamos nuestra percepción del valor. Tenemos un valor, pero no sabemos cuál es ese valor. Nos parecemos a esa gente que encontró algo y alguien le dijo, che, pero esto no es algo valioso. Y no sé, yo encontré, esto estaba guardado allí en el depósito, pero no sé qué es. Y te dicen, anda un poco y lleva a esta casa de antigüedades. Allí hay un experto que puede determinar, identificar qué es. ¿Qué dicen? Para vos es sencillamente algo que tenés que limpiar, sacar, porque ocupa lugar. Pero te vas al experto y el experto mira y te dice, esto es valioso, tiene mucho valor y te da la explicación. ¿Sabes qué? Nosotros somos eso que encontramos algo valioso, pero como no lo hemos creado, como no lo entendemos, no tiene valor para nosotros. Hasta que alguien nos dice, como yo te digo esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, no importa el momento que veas este programa, diga, voy a ir a alguien valioso, alguien que entiende el valor que yo puedo tener. ¿Sabes quién es ese?
es tu creador. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y Él nos invita para irnos junto a Él. Él sabe realmente quién sos vos. Él es quien ha determinado tu valor. Y vales tanto para Él que te ama como a la niña de sus ojos, que pagó el precio más alto, encarnándose, naciendo en un pesebre, concebido en una virgen por el Espíritu Santo, viviendo entre nosotros, muriendo una muerte de cruz con todos los sufrimientos y resucitando al tercer día, diciendo consumado es, anulando el acta del decreto que nos condenaba a nosotros a no entender el valor que tenemos. Y hoy te invito que allí donde estés puedas mirar este año 2021 y decir: Señor, no importa lo que se dice de mí, no importa la percepción que yo tengo sobre mí, mi valor está determinado por ti, porque me creaste a imagen y semejanza tuya. Y hoy quiero que reines en mi vida y que cumplas ese propósito para el cual fui creado en todo este año 2021. Venga lo que venga, pase lo que pase. Vamos a orar. Mi Dios y mi Señor, antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya tú nos conocías. Y aquí, Señor, oro por aquellas personas que tal vez están pensando en que el bebé es meramente un feto, una masa de tejido sin valor. Y puedan entender que lo que hoy puede ser una vergüenza o puede ser una incertidumbre, que ese bebé fue creado por ti, diseñado por ti, tiene un potencial para ti. Y darle una oportunidad de vida a ese bebé para que sea la persona que tú diseñaste. Y todos tenemos un potencial que solo tú conoces. Tantas veces somos como Jeremías, miopes espirituales, y analizamos la realidad solo en base a lo que podemos ver por nuestras capacidades, habilidades, por nuestras relaciones. Y juzgamos las cosas, decimos yo no puedo. Cuando que tú nos creaste y nos diste una tarea, y al darnos una tarea, tú vas a poner las palabras que tenemos que decir y vas a darnos las herramientas para poder ejecutar las obras que nos encomendaste. Pero para eso debemos ser limpios, vasos limpios. Y ahora nos entregamos a ti para que limpies este vaso, sea de oro, sea de plata, sea de barro, sea un vaso de madera, sea del material que sea, pero un vaso limpio para tu honra, para ejecutar la buena obra que tú nos encomendaste. Ponemos en tus manos este año calendario 2021, el año del cumplimiento de todas tus promesas, el año del cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas, de todas aquellas metas y objetivos que tú has puesto delante nuestro, sabiendo que el que empezó la buena obra en nosotros va a ser fiel en completarla en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Solo quiero concluir diciéndote: fuiste creado con un propósito. Créelo y vivilo de esa forma. Que Dios te bendiga.